qué hacer con los sentimientos negativos. Y lo primero que tenemos que abordar es qué significa la palabra sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es un estado de ánimo, es una disposición emocional, una impresión afectiva que es un poco más larga que una emoción, que es una reacción psicofisiológica, porque cuando hablamos del sentimiento, estamos hablando también de la interpretación que cada uno de nosotros le da a las circunstancias que vive. Los sentimientos tienen una duración un poco más larga que las emociones, sin embargo, también son pasajeros. No obstante, la intensidad de los sentimientos pueden aumentar o disminuir según sean los pensamientos que lo alimentan. Entonces, esto nos lleva a observar la ruta de los sentimientos. Todos los sentimientos que tú experimentas pasan por esta ruta, en la que estos se generan por pensamientos. Muchas personas creen que los sentimientos son lo más profundo de su ser y resulta que no, son solo una evidencia, una muestra de lo que ocurre en los niveles más profundos del ser. Los sentimientos son generados por pensamientos, por uno o varios pensamientos. Y al hablar de los pensamientos, me estoy refiriendo a esos parlamentos, a esas líneas, a esos predicados que una y otra vez nos repetimos. Y esos pensamientos que producen sentimientos vienen a través de o están formados por nuestras creencias, lo que nosotros interpretamos, nuestros filtros de la realidad. Así que muchas veces los pensamientos que yo tengo no tienen que ver con la realidad. Pueden ser pensamientos mentirosos. Y esos pensamientos mentirosos generan sentimientos. ¿Qué entiendes de esto? Que muchas veces tú tienes un sentimiento negativo en base a una mentira. Esto es importante que tú lo puedas comprender, que tú puedas identificar esos pensamientos mentirosos. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido sufrir por una mentira. No tiene sentido amargarte la vida por una mentira. Y recuerda que desde los sentimientos nosotros nos vamos a comportar. Entonces, si yo estoy alimentando un sentimiento negativo con pensamientos mentirosos que no he identificado como pensamientos mentirosos, desde esos sentimientos negativos yo me empiezo a comportar. Si esos pensamientos mentirosos están generando amargura, que es un sentimiento negativo, yo me empiezo a comportar de una manera consona a la amargura. Trato mal a las personas, me relaciono mal, mi comunicación es escasa o nula. Entonces, los resultados en mi vida van a ser cónsonos con ese comportamiento. Fíjate lo importante que es. Hablar de pensamientos es hablar de el diálogo interno. ¿Has escuchado hablar de el diálogo interno? ¿Qué significa? Es ese parlamento, esa conversación contigo mismo, esa conversación que ocurre constantemente en nuestra mente. Hay diálogos internos debilitantes, castradores, dañinos, nocivos, pero también hay diálogos internos que nos invitan a la conciencia,
a la presencia, es decir, al darnos cuenta. Son diálogos internos que fortalecen, que animan, que motivan, que inspiran y que dan esperanza. ¿Cómo es tu diálogo interno? Ese diálogo interno está ocasionando esos sentimientos que tú experimentas o ese sentimiento en el que has estado estacionado durante mucho tiempo. ¿Cuál sentimiento puede ser? Tal vez es melancolía, tal vez es nostalgia, miedo, soledad, angustia, ansiedad, frustración, impotencia, envidia, celos, rabia. ¿Cuál es? Necesitas identificar esos pensamientos. Y te quiero decir más. Te hablaba de la ruta de los sentimientos. El sentimiento es producido por uno o varios pensamientos que van a fortalecerlo o debilitarlo, aumentar su intensidad o disminuir su intensidad. Pero esos pensamientos vienen de tus deseos más profundos y muchas veces tú no tienes reconocidos esos deseos más profundos. A veces tenemos, por ejemplo, deseos de controlar. Y por supuesto, ese deseo de controlar genera pensamientos, líneas, parlamentos que repites una y otra vez en tu mente, que hacen que empieces a sentir frustración. Frustración es la mezcla de tristeza y rabia por un deseo insatisfecho. Quería esto, no lo puedo lograr, me da tristeza y me da rabia. Eso es frustración. Pero lo más profundo es un deseo de control, al igual que el deseo, al igual que frente al sentimiento de impotencia, el deseo más profundo también es un deseo de control. Muchas veces es así también con la rabia. Entonces, es importante que tú puedas reconocer esto, esta ruta del sentimiento. Tenemos entonces sentimientos producidos por uno o varios pensamientos. Estos pensamientos vienen de un deseo, uno o varios deseos. Pero estos deseos, ¿de dónde vienen? Aquí estamos yendo más profundo. Recuerda que te dije que los sentimientos son solo una evidencia. Eso no es lo más profundo, pero nos están dando una información. Esos deseos vienen de tus valores más profundos, de aquello que es importantísimo para ti, lo tengas reconocido o no, de aquello que gobierna tu vida, que controla tu vida. Entonces, eso es lo más profundo, esos valores. Y al hablar de valores en clave de acompañamiento espiritual y emocional desde la fe, nos estamos refiriendo a Dios o a ídolos. Y yo sé que la idea de ídolos se nos ha vendido muy superficial. Hay algo tallado de madera o un muñeco, algo que yo lo hago como un dios. Y yo te invito a trascender a esa definición. Vamos más allá. Un ídolo del corazón es aquello que, consciente o no, tú has posicionado a lo largo de tu vida en un lugar de autoridad y control, un lugar de gobierno en tu vida. Es lo que te impulsa o lo que te detiene. Un ídolo puede ser muchas cosas, incluso esas cosas más nobles. Un ídolo puede ser tu familia y tú dirás, esto no es algo malo. Cualquier cosa que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios es un ídolo y no está bien. Es parte del aprender a ordenar la vida en clave divina, en la clave de Dios, donde el primer lugar, el número uno, siempre tiene que ser Él. Y ya estando Él de número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco en adelante, todo eso va a tener un perfecto orden. No voy a posicionarlos en un lugar que no le corresponde. Un ídolo puede ser tu matrimonio, un ídolo puede ser tu trabajo, un ídolo puede ser el dinero. Hay cualquier cantidad de cosas que pueden ser un ídolo.
la opinión de la gente. Y muchas veces no estamos conscientes de cuáles son nuestros ídolos. Y esa es una de las funciones del acompañamiento, ayudarte a que puedas conocer tu corazón, aprender a conocer tu corazón. Entonces, al ver esta ruta, yo te invito a mirar tu propia vida para que puedas identificar primero, vamos desde lo más evidente. Identifica esos sentimientos negativos más constantes en ti. Tal vez aquel sentimiento en el que estás estacionado desde hace tiempo. Identifícalo. Si son varios, identifícalos. Paséate por todas las áreas de tu vida. Enumera esos sentimientos. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Escríbelos. Haz ese ejercicio de conciencia, de observación, de autoobservación. Luego, trata de identificar cuáles son tus pensamientos más comunes, más constantes, asociados a ese sentimiento, a cada uno de esos sentimientos. Trata de identificar cuáles podrían ser esos deseos más profundos. Luego, identifica si esos deseos más profundos vienen de Dios o esos deseos vienen de ídolos. Ninguno de nosotros quiere experimentar sentimientos negativos, esos sentimientos feos que nos causan incomodidad, esos que te mencioné anteriormente. Pero resulta que muchas veces nos hacemos adictos emocionales, adictos a esos sentimientos que por más horribles que se sientan, procuramos sentirlos. ¿Sí? A veces tú puedes procurar sentir melancolía, nostalgia, procuras el sentimiento, procuras la angustia y la ansiedad, porque ya estás acostumbrado a vivir así. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con todos esos sentimientos? Lo primero es darles nombre. Lo que nosotros nombramos, podemos combatirlo. Eso es lo primero. Lo segundo es tomar conciencia de esa ruta que te he estado explicando. Y lo tercero es lo que yo llamo el reciclaje. Reciclar esos sentimientos, pero eso no lo puedes hacer tú solo. Allí necesitas entregarlos a Dios para que Él los transforme. Dios puede transformar el miedo en un nivel más alto de dependencia de Él. Asimismo, Dios puede transformar la soledad en mayor intimidad y relación con Él desde la más profunda sinceridad. Dios puede transformar tu frustración, tu impotencia, tu angustia, tu ansiedad en confianza plena y absoluta solo en Él. La Biblia nos da claves en cuanto a nuestros sentimientos. Nos dice, por ejemplo, que nuestro corazón es engañoso. Ya sabemos por qué, porque puede producir pensamientos mentirosos que están basados en deseos que vienen de ídolos y no de Dios. La Biblia también nos dice qué hacer con esos sentimientos negativos que son comunes a nuestra humanidad, como la ansiedad, el afán, la angustia. En Filipenses y en Primera de Pedro encontramos qué es lo que tenemos que hacer. Entregarlos a Dios. No afanarnos por nada, sino presentárselos a Dios. De hecho, en Primera de Pedro capítulo 5 dice, echad toda vuestra ansiedad. O sea, colocar en Dios toda nuestra ansiedad, despojarnos de ella
y entregársela a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la oración. También a través del acompañamiento. Tú no sabes lo rico que es el acompañamiento. Nos ayuda a comprender, a darle forma a lo que ocurre en nuestra mente y a poder identificar cuáles son las mentiras. Frente a los sentimientos negativos, necesitamos confianza y esperanza. Y estas dos palabras se traducen en fe. Confiar, por ejemplo, en lo que dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Y aquí no se refiere solo a lo material, se refiere también a eso que nos falta a nivel emocional, a eso que nos falta a nivel espiritual. Él lo va a suplir todo. Pero necesito confiar y esperar en Él. Como repiten los salmos constantemente, quédate quieto y espera en Dios. Espera, confía, cree. Pareciera algo muy sencillo, pero en realidad es profundo. Tan profundo que el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8 nos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez. Y así continúa. ¿Quién podrá separarnos o qué podrá separarnos? Cualquiera de estos sentimientos negativos no te van a separar del amor de Dios. Y cuando introduce allí el apóstol Pablo el amor de Dios, la mayor base para nosotros estar firmes y estables, el amor de Dios. Si Dios me ama, Él todo lo que yo experimente lo va a utilizar a mi favor, como también dice Romanos. Todas las cosas me van a ayudar a bien. No todas las cosas van a ser buenas. Algunas no van a ser buenas, pero todas las cosas me van a ayudar a bien. Y esto que yo te estoy diciendo ya casi para finalizar, es lo que tiene que venir a transformar tu estilo de pensamiento para que tus sentimientos empiecen a ser diferentes. Ahora, quédate unos minutos meditando en qué vas a hacer desde hoy mismo con esos sentimientos negativos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro en ti, tenga de ti misericordia y te conceda su paz y bien.